Hola, ¿cómo están amigos? Mi nombre es Katia Guadalupe Ramírez Ortega. Hice este video con mucho cariño, con mucho amor para ustedes y mucha dedicación. Por favor, pónganle la atención que es necesaria a este video, ya que es del siglo XVIII, es un siglo que me encanta bastante, por su moda, por su literatura, los descubrimientos que hubo en esa época. La verdad es un video que vale la pena ver y un tema que vale la pena contar. Por favor, pónganle atención. Para darles un poco de contexto, ¿sabían que hubo un siglo en el que las ideas fueron más poderosas que los ejércitos? Un siglo donde la razón se convirtió en arma y los libros en munición. Bueno, hoy te voy a contar cómo el siglo de las luces, también llamado la Ilustración, cambió para siempre la forma en que pensamos y vivimos. ¿Listo para una revolución de ideas? Estamos en el siglo XVIII, o conocido como el siglo de las luces, principalmente en Europa. Gobiernos absolutistas, reyes con poder casi divino y una sociedad dividida en clases, nobleza, clero y pueblo. Pero en medio de este sistema desigual, algo comienza a cambiar. Este es un siglo de cambio y progreso, un contraste entre el esplendor decadente de las monarquías absolutistas y el triunfo de la razón y la burguesía. El panorama histórico y político estará marcado por grandes potencias europeas de la época. Por ejemplo, Francia e Inglaterra, que extenderán su influencia y sus estilos de vida hacia el resto de Europa, desde la segunda mitad del siglo XVII a lo largo del siglo. Vemos cómo la relación entre los reinos genera una tensión que termina con las cruentas guerras de la segunda mitad del siglo, que cambian completamente la forma de la vida de la sociedad europea, de 1700. De Europa desde hace finales de la Edad Media, debido a distintos factores, como las cruzadas, el renacimiento urbano, el comercio, el encuentro con América, la caída de Constantinopla, que trajo el conocimiento del mundo clásico y dio paso al humanismo y el renacimiento, pusieron fin al régimen feudal tan característico del medievo, que ponía al rey al servicio de los señores feudales, quienes junto a la corte controlaban el poder del rey. La caída del feudalismo significó que Europa entrara en la Edad Moderna, pero además significó el afianzamiento del poder real y un nuevo tipo de gobierno. Se crean reinos como Francia, durante el reinado de Luis XIV, al que han apodado como el Rey Sol, o el monarca que alardeaba con frases como l'État c'est moi o el Estado soy yo, un nuevo tipo de gobierno donde el monarca concentraba todo el poder en su persona. Él tenía el poder de legislar, ejecutar y hacer justicia como mejor conveniera a su interés, o a las del pueblo, donde solo tenía que justificar su poder ante Dios, pues él lo había puesto ahí por gracia divina. Estamos hablando del absolutismo, el régimen político de la antigua Europa, que concentraba el destino de la nación en una sola persona, aunque hubo excepciones, como lo fue en Inglaterra, que en las mismas fechas creaba el parlamento para comenzar a quitarle el poder al monarca, que una vez fue tan poderoso como los monarcas franceses. La sociedad de la Edad Moderna se alejó del feudo del castillo y se fue a ciudades y palacios, donde convivían con el rey disfrutando de la vida cortesana. Claro que esto incluía también prestarle un fiel servicio al monarca. El Palacio de Versalles en Francia es un símbolo del sistema. Es una jaula dorada, donde Luis XIV mandaba construir para mantener a la corte y a sus cercanos entretenidos, y así lo dejaran reinar. Solo este sistema del siglo XVIII mostró una cara frívola y despreocupada. En Francia, las clases sociales se dividen en tres: el primer estado, que es el clero; el segundo estado, que son los nobles; y el tercer estado, que es el 95% de la población, llamado pueblo llano, que son los marginados y la clase social más baja. ¿Qué es la Ilustración? La Ilustración fue un movimiento intelectual que defendía ideas como la razón, la libertad, la igualdad, el conocimiento científico, la educación y el progreso. Su lema, como dijo Kant, atrévete a saber, o en latín, sapere aude. Los ilustradores creían que todos teníamos acceso al conocimiento. Podríamos construir una sociedad más justa y, lo más revolucionario, cuestionar el poder de los reyes y de la iglesia. Este movimiento se basó en el conocimiento y en el uso de la razón sobre todas las cosas. La Ilustración tiene su origen en el Renacimiento, donde el hombre deja el teocentrismo y se pone en el centro de todo, creando el antropocentrismo. De esto nace el pensamiento humanista, un gusto por el saber y por la curiosidad humana, que dará pie a la revolución científica del siglo XVI y XVII, donde salen a resaltar Copérnico, Galileo Galilei en astronomía, Isaac Newton en física, Cervantes en literatura, Descartes en matemáticas y filosofía,
René Descartes es un personaje muy importante. Con su meditación pone las bases del pensamiento racionalista, la principal corriente de la Ilustración que pone como base la razón sobre todas las cosas. Aunque además del racionalismo, este movimiento tiene una segunda corriente, el empirismo, que nos dice que todo el conocimiento debe estar comprobado por la experiencia. Es un movimiento que deja de lado la superstición y la magia para entrar de lleno a la ciencia. Por todo esto es que el siglo XVIII se le conoce como el siglo de las luces. Los principales autores de la Ilustración son de Francia, pues ahí es donde surgió este movimiento. Sin embargo, es en este reino donde más se persigue y censura este movimiento. Aunque sin querer, habían salpicado al mundo con la luz de la razón. Como dice el dicho, el conocimiento es poder. Al ser censurados en Francia, esos autores tienen que huir a otros países, donde los reciben como unas grandes celebridades. Entre los más destacados tenemos a Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Locke y también Kant. Montesquieu, en su libro El espíritu de las leyes, critica el sistema absolutista, argumentando que la sociedad deberá delimitar el poder del rey y cada reino tener un reglamento distinto. John Locke, en su segundo tratado del gobierno civil, crea los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y argumenta que cada órgano deberá ser regido por una persona diferente para evitar el absolutismo. Voltaire, en su libro Cartas filosóficas, defiende la libertad religiosa y libertad de prensa. Criticaba el absolutismo y admiraba la monarquía parlamentaria. Jean-Jacques Rousseau se corona como el padre de la democracia que nosotros conocemos. Consideraba que el gobierno era un acuerdo entre hombres libres e iguales. Para él, el poder reside en el pueblo, y el pueblo es capaz de elegir a sus representantes y destituirlos si ellos no cumplen su función. Finalmente, todo este conocimiento se condensa en la enciclopedia de Denis Diderot. Sin embargo, Kant es el que nos da el saber, que propone en su ensayo sobre qué es la Ilustración de 1784, donde para él este movimiento significa la salida del hombre de su minoría de edad. Nos incita a embriagarnos de conocimiento con su frase sapere aude, ten el valor de servirte de tu propio conocimiento. Esta minoría de edad es la incapacidad de buscar por nosotros mismos el conocimiento. Nos dice que hemos estado siendo mucho tiempo felices, llegando a que otras personas piensen por nosotros. Un ejemplo de ello es cuando nosotros somos niños y nuestros padres nos mantienen y toman decisiones pensando en que es para nuestro bien. Para Kant, la Iglesia nos impide pensar en nuestra espiritualidad y el Estado corta nuestra libertad, pues para ser ilustrado tienes que ser libre. Todo este movimiento tuvo cambios significantes, como por ejemplo reyes ilustrados, que van a seguir teniendo todo el poder, pero nacerá en ellos un profundo sentimiento. De ahí es donde nace la frase todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Pues a pesar de que estén enfocados en el bienestar del pueblo, el rey aún toma todas las decisiones. Esto se le conoce como despotismo ilustrado. Grandes ejemplos serían Carlos III de España y Federico II de Prusia. En la sociedad renace el mecenazgo, pero no el artístico, como en el Renacimiento, sino intelectual. Grandes figuras como Madame de Pompadour o el mismo Federico II serán grandes mecenas de los ilustrados y los ayudarán a difundir sus ideas, haciendo que la sociedad empiece a tomar conciencia y dejando las grandes tertulias intelectuales, donde los grupos de nobles se agrupaban para leer y comentar las obras de estos filósofos ilustrados. En economía, Adam Smith propone la no intervención del Estado en la economía y esto dará pie al liberalismo económico, la base del sistema capitalista. En general, la Ilustración genera aires de un cambio y sentimiento reformador, que será la semilla para la caída del antiguo régimen y el nacimiento del Estado moderno. 1700 fue un siglo turbulento y lleno de conflictos, y muchos de estos repercutieron en las revoluciones finales del siglo XVIII, la independencia de las 13 colonias norteamericanas y la Revolución Francesa a principios del siglo. Tenemos la Guerra de Sucesión Española, que va entre 1700 y 1715. En la guerra, las distintas casas reales de Europa se peleaban por el trono español, y su resultado fue una victoria francesa que provocó que España comenzara la era de los Borbones. Esta guerra es importante durante la dinastía de los Austrias. Todos los territorios bajo el Imperio Español habían gozado de cierta independencia para asegurar mayor manejo de los asuntos de cada reino y colonia. Sin embargo, en el siglo XVIII, luego de la Guerra de Sucesión, darán las reformas borbónicas, que centralizarán en el poder de España, lo que causa la decadencia del Imperio Español y malestar en los territorios americanos. Y será un antecedente junto con la Ilustración de las independencias americanas. La Guerra de Sucesión Austriaca de 1740 ayudará a preparar el campo para lo que será la guerra 7 años entre 1756 y 1763. Este conflicto será una lucha por el título de potencia europea, aunque lo relevante aquí es la guerra que hubo entre Francia e Inglaterra, quienes pelearon por sus colonias en el continente americano. La guerra se saldó con una victoria inglesa. Le quitaron el territorio de Canadá a Francia y Florida, y La Habana a España, lo que obliga a Francia a cederle a su aliado España los territorios de Luisiana. Aunque para ahí la guerra está existente, hasta Asia y Francia están obligados a darle la India a Inglaterra, lo que reducirá el poder francés y afianzará a Inglaterra como una potencia de Europa. El problema es que estas guerras fueron caras, por lo que por otro lado Gran Bretaña comenzó a subir los impuestos a las colonias americanas, quienes sumaron su malestar con las ideas ilustradas que generaron en 1773
El motín de té en Boston fue la mecha de la guerra de independencia de los Estados Unidos, que luego de 3 años de subidas de impuestos abusivas junto a grandes intelectuales del momento redactaron en 1776 la Declaración de Independencia, dando inicio a la guerra. Después de varias batallas, en 1781, el continente americano gana la batalla y pone fin al dominio inglés. La muerte de Luis XV y la coronación de Luis XVI se pensaba que venían cambios y tiempos mejores, pero no fue así. A pesar de tener una crisis, enviaba dinero y tropas a América para financiar la independencia de los Estados Unidos, lo que dejó las arcas fiscales vacías, y sumado a esto, en la década de los 80, Francia pasó por crudos inviernos y malas cosechas, lo que acentuó la crisis económica. Para hacer frente a la crisis, él subió los impuestos del pan, pero declaró en bancarrota al Estado y convocó a los Estados Generales a un parlamento que ayudará a elegir a quién se le subirá el impuesto del pan. Por supuesto, solo fue al tercer Estado, lo que enojó y disgustó a mucha de la población, y realizaron una asamblea institucional constituyente. El pueblo se tomará la Bastilla, el símbolo del antiguo régimen de Francia, que dio paso a la Revolución Francesa, que traería consigo uno de los documentos más importantes en la historia, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, la primera Carta de Derechos Humanos en el mundo. Dato curioso, la contraparte de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, Olympe de Pouce, escribe en 1799 su contraparte, la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Este hecho revolucionario sería el germen de la primera ola del feminismo, y uno de los primeros textos en poner en la mesa la desigualdad de género. Al mismo tiempo, Mary Wollstonecraft escribió sus ensayos feministas. Desafortunadamente, Olympe de Gouges fue guillotinada por eso, pero su obra sirvió como antecedente del movimiento feminista. Bueno, volviendo al tema, la Revolución Francesa y el rey obligado después de la Marcha de Versalles acepta este documento y posteriormente la Constitución Francesa de 1791, aunque luego del intento de escaparse de su residencia en París, donde lo habían obligado a él y a su familia a quedarse, fueron aprisionados en la fortaleza del Templo. Es aquí a finales de 1792 donde se declara que Francia deja de ser una monarquía para convertirse en una república, dando paso al juicio a la condena del rey y la reina de Francia, quienes terminan guillotinados, dando paso al periodo del terror encabezado por Robespierre, que dura de 1794, cuando este sufre el mismo destino. La independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa sirvieron como un ejemplo de las guerras de independencia de los siglos XIX, rompiendo así la sociedad del antiguo régimen y dando paso a la etapa contemporánea. Finalmente, tenemos que hablar de la influencia de la Ilustración en la cultura y las artes. En el arte tenemos que entender que antes de la Ilustración, en Europa se encontraba bajo el periodo barroco, un estilo artístico y sobrecargado teatral, lleno de dramatismo, exaltación de la monarquía y la nobleza, la frivolidad que alcanza su mayor esplendor en el siglo XVIII en el arte rococó por la Ilustración sumada al descubrimiento de Pompeya y Herculano en 1739 y 1749. El pasado grecorromano sirvió de inspiración para el neoclasicismo, que se oponía al barroco y el rococó, que proponía un arte sencillo, sobrio y delicado, inspirado en las estatuas de pinturas clásicas. Donde mejor podemos observar este cambio es entre los cuadros de Francisco Boucher y Jacques Louvre, que mientras su primer pintura muestra fantasías de la corte, colores vivos y tonalidades pastel, el segundo pinta escenas clásicas y sencillas, pinturas delicadas con naturalismo. La moda de este estilo también es algo que resaltar en este video, ya que en este estilo también se muestran las influencias neoclasicistas, esta cosa de comparar los atuendos rococó con los vestidos imperios y una sencillez impecable. Para ir finalizando este tema, es importante decir que la Ilustración pasó a la historia por ser la semilla de la sociedad moderna. Bajo su movimiento encontramos principios tan básicos para la actualidad como la democracia, la división de poderes del Estado, la separación Iglesia-Estado, la mentalidad crítica, la importancia de la educación, etc. Es un movimiento que sirvió de base para acabar con la prisión de los estados modernos. Generó revoluciones y generó libertad, algo con lo que muchos de nosotros nacemos, pero en esos tiempos, ser libre es una meta para alcanzar. Para concluir, finalmente la Ilustración fue, en palabras de Kant, la salida del hombre de su culpable minoría de edad. Sapere aude. En conclusión, hoy damos por sentadas muchas cosas que vienen desde ese siglo: la libertad de expresión, el derecho a la educación, el acceso al conocimiento, la ciencia, la idea de que el poder debe tener límites. Aunque vivimos en otro contexto, las ideas ilustradas siguen siendo el núcleo de las sociedades democráticas. El siglo de las luces fue mucho más que un momento en la historia, fue un despertar. Nos enseñó a pensar, a dudar, a preguntar, a buscar respuestas. Hoy, con tanta información y desinformación, tal vez lo más revolucionario siga siendo pensar por uno mismo.
Muchas gracias por acompañarme en este viaje por el cielo de las luces. Si te gustó este viaje por el cielo que iluminó al mundo, dale like y déjame un comentario. Muchas gracias.